hablamos acerca de lo que es el sistema o la fisiología renal, estamos hablando acerca de distintos aspectos que nos permitan a nosotros entender cómo funcionan los riñones. ¿Listo? Los riñones son, vamos a decir, elementos que se encargan, sí, la clase está siendo grabada. Los riñones son elementos que se encargan de la regulación de nuestro cuerpo. Si recuerdan, cuando nosotros hablábamos acerca de cómo, por ejemplo, no sé, se da el procesamiento de los eritrocitos que vimos en la clase de sangre, y decíamos que cada 120 días los eritrocitos son eliminados en el vaso y se generan nuevos eritrocitos. Así como este proceso, hay diferentes procesos en nuestro cuerpo que van a generar lo que son algunos tipos de materiales de desecho. Muchas cosas van a ser recicladas en nuestro cuerpo, pero hay muchos otros aspectos que no van a ser reciclados y que eso se llaman materiales de desecho. ¿Listo? Ya sea que sean ingeridos, ya sean que sean productos del metabolismo. Una función importante también es el manejo del volumen que nosotros tenemos como volumen de sangre. ¿Listo? ¿Y cuál es la composición de ese volumen? Que nosotros habíamos visto que se llaman electrolitos, como la composición de sodio, la composición de potasio, o de repente algunos otros aspectos, como la composición de creatinina, urea. Entonces, en lo que respecta al agua, vemos que, por ejemplo, casi todo el equilibrio, la cantidad o el equilibrio entre los ingresos y las salidas, la mantiene en gran medida los riñones. ¿Listo? Y esto es muy importante. La función reguladora de los riñones está basado en lo que es mantener el ambiente interno estable. Entonces, eso es algo importante. ¿Se acuerda cuando nosotros decíamos el medio interno? Listo. Este es el momento en el cual ustedes van a utilizar justamente esos conocimientos de medio interno, de compartimentos. Pero los riñones solamente se dedican a eso, no. Los riñones son unos órganos muy complejos que se van a encargar de la excreción, por ejemplo, de productos metabólicos de desecho, de algunas sustancias químicas extrañas, la regulación de los equilibrios electrolíticos, la regulación de la osmolaridad, que es muy importante. Nos va a ayudar con la presión arterial, con el equilibrio ácido-base, con la producción de eritrocitos, con la secreción y metabolismo y secreción de hormonas. También nos va a ayudar con la gluconeogenia, que si se acuerdan ustedes, que también la deben de haber visto en química de repente, es un proceso que es importante para poder regular todo lo que está relacionado con la glucosa. ¿Listo? Entonces, los riñones tienen como función importante el filtrado del plasma y la eliminación de las sustancias de filtrado con una intensidad variable. ¿Listo? Cuando nosotros decimos que están filtrando y que están eliminando cosas, si ustedes se dan cuenta, si tuvieran un agua turbia y la filtran y eliminan todo lo que está turbio, ¿qué sucede con el agua? ¿Cómo se vuelve? ¿Se vuelve más oscura? ¿Se vuelve más clara? ¿Qué piensan ustedes? Los leo en el WhatsApp. A ver. Se vuelve más clara. Muy bien. Más clara, excelente. Excelente. Entonces, el concepto lo tienen. Si se vuelve más clara, a ese proceso le vamos a llamar aclaramiento, ¿cierto?
al proceso de filtración y eliminación de sustancias. Por tanto, los riñones aclaran, y esto lo voy a poner entre comillas, las sustancias que deben ser eliminadas, ¿listo? Las sustancias que no necesitamos en nuestro cuerpo y las va a excretar en un líquido que probablemente ustedes han escuchado, que se llama la orina, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el riñón? El riñón va a ser como un colador gigante que va a permitir decirnos, ok, esto va, esto no va, esto sí va, esto no va. Y todo lo que sea necesario se va a recuperar y va a regresar a la sangre. Y todo lo que no es necesario y que tiene que ser eliminado, se va a eliminar en la orina. ¿Listo? Entonces, si es que vemos así, obviamente la orina es un producto que va a contener sustancias de desecho y que va a permitir la homeostasis de nuestro cuerpo. ¿Listo? Esto es muy importante, que ustedes conozcan esto. Uy, mejor en esta. A ver, ¿qué sustancias, qué metabolitos se eliminan en la orina? La primera sustancia es la urea. ¿Listo? Es un metabolito del metabolismo de los aminoácidos. ¿Listo? El segundo es la creatinina. La creatinina es un producto o es una parte de la creatinina muscular. Lo tercero es el ácido úrico, proveniente de los ácidos nucleicos. Finalmente, por ejemplo, productos finales de la hemoglobina como la bilirrubina, hemos visto, y metabolitos de varias hormonas. ¿Listo? Esas son las sustancias internas. Son los productos de desecho que deben de eliminarse en el cuerpo tan rápido como se producen. ¿Listo? Los riñones también eliminan sustancias externas, como por ejemplo toxinas, como por ejemplo pesticidas, si tenemos fármacos, si por ejemplo hay algún aditivo alimentario que nos va a hacer daño, también se va a eliminar acá. Respecto a la forma del riñón, esta es la forma del riñón. ¿Listo? La localización. Miren a qué altura está. Obviamente los riñones son retroperitoneales. Eso ahorita vamos a ver para que tengan ustedes una imagen, pero para que no nos quede en el aire, vamos a hablar un poquito de la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Vemos que la homeostasis de tanto el agua como electrolitos deben de ser súper precisas. Si ustedes recuerdan, nosotros todavía veíamos en miliequivalentes, ¿se acuerdan? La concentración de potasio de 3.5 a 4.5 miliequivalentes en sangre y la concentración de sodio en 135 a 145. Ese rango no es un rango muy grande, estamos hablando de 10 miliequivalentes. ¿Y qué sucede si es que el cuerpo no funciona bien, no? Si es que no funciona bien, y por ejemplo, digamos, hay mayor concentración de potasio. ¿Qué sucedería en nuestro cuerpo si hay mayor concentración de potasio? ¿Pueden ustedes imaginar lo que suceda con las bombas de sodio-potasio? ¿Qué pasaría con el área externa? ¿Generaríamos mayor despolarización, menor despolarización? Si se dan cuenta, no está bien que haya más potasio fuera de la célula, tampoco que haya menos potasio. Entonces, esa regulación es súper precisa. ¿Qué pasa si los ingresos superan a la excreción? Si los ingresos superan a la excreción, definitivamente la cantidad de una sustancia va a aumentar. Si la ingestión es menor que la excreción, la cantidad de esa sustancia se va a reducir. Y por tanto se van a producir lo que nosotros llamamos desequilibrios transitorios, ya sea de los desequilibrios electrolíticos o desequilibrios del agua. Esto se puede dar en condiciones tanto fisiológicas como patológicas. ¿Listo? Y la ingestión tanto de agua y de electrolitos va a estar gobernada o va a estar de alguna manera regulada por los hábitos que tiene una persona. Los riñones deben de ajustarse a esos hábitos. O sea, imagínense, yo no sé cuántos de ustedes consuman 2 litros de agua al día. No lo sé. Tampoco sé cuántos de ustedes consumen 1.5, cuántos consumen a las justas y un vasito de agua al día. Y aún así, podría decir que
probablemente el 90 o 99% de ustedes son absolutamente sanos y no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque su riñón se ha acostumbrado a ese hábito. Sabe que no le va a entrar 2 litros de agua, sabe que de repente solo le va a entrar 50 cc de agua y aún así mantiene la concentración de líquidos y el volumen adecuado. ¿Ok? Entonces, la respuesta de los riñones, por ejemplo, un incremento de sodio. Si es que algunos de ustedes, por alguna razón, no sé, les invitaron un chicharrón de chancho con su canchita hipersalada, el mismo chicharrón estaba salado. Entonces, ¿qué pasaría si es que ingieren bruscamente 10 veces más cantidad de sodio de lo normal? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En ese día y en los 2 a 3 días siguientes, o en los días siguientes, va a tratar de restablecer, en ese día, en ese momento probablemente va a restablecer el equilibrio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ver el tiempo en días. Ustedes ingieren, no sé, desde cero, vamos a decir, hasta 300.000 equivalentes de sodio. Entonces, en el tiempo que sigue, se van a ir excretando cantidades cada vez más grandes de sodio hasta alcanzar una meseta y nosotros vamos a ver que vamos a ver un incremento en cómo es que se está excretando este sodio y cómo vamos a perder sodio de repente a través de algunas otras em, circunstancias, ¿ya? Lo primero que también van a ver es que esto se va a relacionar con una ingestión o un incremento del volumen de líquido extracelular. Y esto va a desencadenar respuestas compensadoras. ¿Listo? ¿Por qué aumentaría el líquido extracelular? Si recuerdan ustedes, nosotros tratábamos en todo momento de que haya una especie de equilibrio. Si es que aumenta el líquido extracelular, se va a diluir un poco más este sodio y por tanto van a, eh, vamos a tener una manera de repente transitoria de manejar esa concentración tan alta de sodio. ¿Qué va a pasar también fisiológicamente con ustedes? De repente van a tener la sensación de sed. El cuerpo, a través de una vía hormonal, le va a indicar al hipotálamo, de repente también a alguna otra hormona necesaria para que nosotros tengamos sed. O de repente el bulbo raquídeo. Y vamos a tener que tomar agua porque vamos a tener mucha sed y de alguna manera vamos a diluir un poquito esta, esta concentración tan alta de sodio. ¿Listo? Definitivamente se va a perder sodio, ya sea por ejemplo en la orina, se va a perder sodio, ya sea en el sudor, pero así como estamos viendo que sucede con el sodio, también sucede con el potasio, con el calcio, y se van a desencadenar distintos procesos fisiológicos. ¿Ok? Los riñones también, como les he comentado, desempeñan un papel en lo que es el proceso de la presión arterial, la regulación de la presión arterial, ya que eh, la presión arterial está basada, la presión, si recuerdan ustedes, era el volumen que distiende un vaso, ¿listo? Ya sea que sea un volumen mayor o un volumen menor, y la fuerza con la cual es eyectada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿ok? Distintos aspectos, chicos, van a contribuir a la regulación de la presión arterial. Uno de ellos es, por ejemplo, la sustancia que se llama renina. La renina da lugar a productos vasoactivos como la angiotensina 2 y estos van a estar relacionados con la presión. ¿Listo? El volumen celular también está relacionado con la presión. Si es que aumenta el volumen, se distiende más la pared de la arteria y por tanto se, la fuerza para que regrese a su estado regular es mayor. ¿Listo? Ok.
Entonces, ¿cómo se organizan los riñones? Los riñones, en general, se disponen en la parte posterior del abdomen. ¿Listo? Están fuera de la cavidad abdominal, no están relacionados con la cavidad abdominal, por tanto se llaman retroperitoneales. Generalmente pesan unos 150 gramos y tienen el tamaño de un puño cerrado. Se tratan ustedes ahorita de cerrar su puño, cojan sus deditos, el dedito gordo métanlo dentro del resto de sus dedos y vean cómo es su puño. Este es más o menos el tamaño de su riñón, ¿ok? La cara medial, recuerden, no recuerdo si es que con ustedes hemos hecho eso, pero si no, lo hacemos ahora. Listo. Si nosotros partimos al cuerpo, esa línea salió chueca. Si es que partimos al cuerpo en dos y nosotros tenemos a la persona mirando hacia el frente, con las manos mirando hacia el frente también, eso se llama posición anatómica. ¿Listo? Si nosotros vemos esta línea media, que es una línea media imaginaria, si que nosotros vemos esta línea media, todo lo que se acerque a esa línea media se va a llamar medial, ¿ya? Porque está acercándose a la línea media. Muy por el contrario, si nosotros nos vamos para los costados, ay, se aguanta, qué estrés. Si nos vamos para los costados se llama lateral, ¿ya? Por ejemplo, este lado es el lado lateral y ese es el otro lado lateral. Listo, un poco más regular. Entonces, la cara, vamos a ver la cara medial, o sea, es esta cara que está mirando para este lado. La cara medial eh, va a tener una muesquita que ustedes están viendo acá, que se va a llamar el ilio renal. ¿Listo? Por allí van a pasar la arteria y la vena renal, los linfáticos, la inervación del riñón y también el uréter. ¿Listo? Acá pueden ver ustedes el uréter. ¿Y qué es lo que va a suceder con este ilio renal? Se va a transportar la orina desde el riñón, desde acá, desde esta zona, hacia una estructura que es una estructura em, vamos a decir, de almacenamiento, que se llama vejiga. ¿Listo? Normalmente la vejiga está vacía. Cuando se llena hasta una capacidad que vamos a discutir probablemente más adelante, vamos a tener la sensación de querer ir al baño. ¿Ok? Ahora, el riñón no está suspendido en el aire y es magia, ¿no? Que esté aquí, sino que va a estar rodeado de una cápsula fibrosa que le va a ayudar a estar tenso, diría estar en relación con sus estructuras internas. ¿Listo? Si nosotros cortamos al riñón a la mitad, como lo que ven aquí, vamos a ver que vamos a tener dos áreas. ¿Listo? Una área que se llama la médula renal. ¿Listo? Y otra área que se va a llamar la corteza renal. Esto es muy importante, chicos, es muy, muy importante que ustedes conozcan esto, porque, porque si es que ustedes conocen qué es la médula y qué es la corteza, me van a entender cuáles son las funciones de ello. ¿Listo? La médula, esta partecita, se va a dividir en 8 masas de tejido que van a formar esto, que se llaman las pirámides renales. Pirámide renal. ¿Listo? La pirámide renal o la base de cada pirámide renal va a estar relacionado con lo que se llama una papila. ¿Listo? Esta es una papila. Y se va a continuar, obviamente, con la pelvis renal. Y esta pelvis renal va a relacionarse con el uréter. ¿Ok? El borde externo de la pelvis se divide en bolsas abiertas, ¿acá? Que se van a llamar cálices mayores. Entonces le hemos sacado una partecita de este pelvis renal y estamos viendo un cáliz mayor. Y vamos a ver que también va a haber cálices
Cáliz es esa forma, no sé si alguna vez, sí, la mayoría de ustedes estoy segura que son católicos, pero solo por si es que alguna vez no han visto lo que es un cáliz es esto, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, miren esta forma, ahora vamos acá, miren esta forma, ¿listo? A eso se refiere con cáliz, es esta forma de aquí, como si es que fuera un cáliz, efectivamente con un cuellito, y ese cuellito va a terminar en una parte un poquito más anchita. ¿Listo? Este es un cáliz menor y este es un cáliz mayor. Como si es que estuviera acá la boquita. ¿Ok? Las paredes de los cálices y de de la pelvis, del uréter, van a tener algunos elementos contráctiles que van a ayudar a que la orina no se quede acá. La orina va a pasar desde la pelvis renal hacia los uréteres y de allí hacia la vejiga, empujando y donde ya sabemos que la parte de la vejiga se va a acumular hasta que tengamos el proceso de la micción. ¿Listo? A ver, ¿cómo se irriga el- los riñones? Y esto es muy importante. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos hablado de lo que era el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de flujo que le va a llegar a distintas partes de nuestro cuerpo. ¿Cuánto es el gasto cardíaco del riñón? El gasto cardíaco del riñón es del 22%. ¿Listo? Listo. Es decir, un 22% de lo que es bombeado en nuestro cuerpo va a llegar al riñón. O sea, en mililitros, ¿cuánto es eso? Casi 1 litro, 100 mililitros minuto es lo que llega a este riñón. ¿Listo? El volumen de sangre que maneja el riñón para sus funciones. ¿Listo? Como ven ustedes acá, van a tener a la arteria renal. ¿Listo? La arteria renal va a entrar en el riñón a través del ilio. Ya nosotros sabemos que esta partecita se llama ilio. Y después se va a ramificar progresivamente. Vean ustedes cómo se ramifica. Se va a ramificar en lo que se llaman las arterias interlobulares. O sea, cada uno de estos es un lóbulo en la médula renal. En arterias arciformes, que la ven ustedes acá. Y finalmente van a llegar a las arteriolas o arterias interlobulares. Arciformes quiere decir en la forma como de hoz. Recuerdan ustedes que ya habíamos visto. Esas son las arciformes. Y las que están como pelitos, esas son las arterias interlobulares. Y finalmente van a terminar en lo que son las arteriolas aferentes, que van a acabar en los capilares glomerulares. Y allí es donde se va a formar la orina. ¿Listo? No en la arteria, en los capilares glomerulares o en el glomérulo, que lo vamos a ver más adelante. Los extremos de cada glomérulo van a tener otra arteria, que van a ser las arteriolas eferentes, y van a llegar a una red de capilar que se llaman capilares peritubulares. ¿Listo? Esa es la irrigación renal. La circulación renal va a tener dos lechos. ¿Listo? El lecho capilar glomerular y el peritubular. Y nos van a ayudar con lo que es la regulación de la presión hidrostática. ¿Listo? La presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares más o menos es de unos 60 milímetros de mercurio. ¿Listo? Con esa, con esa presión nosotros vamos a tener lo que se llama una filtración rápida. ¿Listo? Cuando la presión es menor, por ejemplo, unos 13, la reabsorción del líquido es más rápida. ¿Listo? ¿Cómo sucede eso? Ajustando la resistencia. No se estresen mucho porque... Ah, acá abajo tenemos. Listo. Esto que están viendo ustedes acá
en la parte de abajo, desde donde hacerle zoom, se llama glomérulo. Eso se les presento. Probablemente ustedes van a conocer a toda esta estructura, no solamente este ovillo, lo van a conocer como nefrona. ¿Listo? Desde ahora. Así como viejona, recuerden que riñón es nefros, esta es la nefrona. ¿Listo? La nefrona va a tener lo que decíamos, una arteria arciforme, la arteria interlobular y luego tenemos la arteriola eferente. Y la arteriola eferente va a formar una especie de ovillo en esta cápsula que están viendo que es de un material que va a ser el material colector de orina. Se llama cápsula de Bowman. Y va a tener lo que hemos dicho, va a salir este ovillo en una arteriola eferente. Esta arteriola eferente va a tener todavía circulación, que se llama capilares peritubulares, que le va a permitir absorber sustancias que son útiles para nuestro cuerpo. Y luego todo esto va a regresar a nuestra circulación regular por la vena arciforme. ¿Listo? Lo mismo que lo anterior, vamos a tener venas arciformes, interlobulares y muy similares a lo que nosotros ya hemos visto. Por ejemplo, las interlobulares en general. Esto, vamos a decir, este sistema, la nefrona, es una unidad importante y se llama unidad funcional del riñón. Entonces, si ustedes me dicen, ¿qué es lo que hace que el riñón sea diferente? Por ejemplo, nosotros veíamos, ¿se acuerdan las células del miocardio y cómo formaban ese sincicio? Bueno, cuando hablamos acerca de la unidad funcional del riñón, nos vamos a dar cuenta que funciona porque tiene a la nefrona. ¿Listo? Eso es lo que le va a permitir ser riñón y no ser, por ejemplo, músculo o no ser un corazón. Esto no lo tienen otras estructuras. ¿Listo? Cada riñón de los seres humanos tiene cerca de 800.000 a 1.000.000 de nefronas de estas estructuras, por las cuales los cuerpos humanos son capaces de formar orina. El riñón, lamentablemente, no puede regenerar estas nefronas. Están viendo que son aparatos complejos. Por tanto, si es que, por ejemplo, se lesiona, o si es que, no sé, nosotros envejecemos, algunas de ellas van a dejar de acompañarnos. Estas nefronas, a medida que nosotros envejecemos, van reduciéndose gradualmente. ¿Listo? Por ejemplo, a los 40 años de edad, probablemente el doble de la edad de muchos de ustedes, las nefronas funcionantes suelen ser solamente 10% o suelen reducirse en 10% de lo normal. O sea, digamos que ahorita todos ustedes son sanos, toman su agua, mucha agua, y han conservado bien sus nefronas. Si ustedes tuvieran el 100%, cuando lleguen a los 40 años, por procesos de envejecimiento, más o menos van a tener solo el 90% de sus nefronas. Y cuando, por ejemplo, a partir de los 40 años vayan pasando 10 años más, cada 10 años van a ustedes perder 10% de su volumen de nefronas. Entonces, por ejemplo, a los 50 ya solo van a tener 80%, a los 60 solo 70%, a los 60 unos 50%, unos 60%, y a los 50 años probablemente a los 80 años van a tener un 50%. ¿Listo? Muchas personas, y ahí ustedes miran, ¿y hasta cuándo vamos a tener? Cuando tengamos 100 años vamos a tener 20%. Bueno, acá viene otro concepto muy importante y que tienen que entenderlo y que a mí, recuerdo la primera vez que lo aprendí, voló mi memoria. Mi inteligencia, en general todo, mi cabeza dice boom, ¿ya? Las personas, o muchas personas, vamos a decir, tienen un 40% menos de nefronas funcionantes a los 80 años. ¿Ya? Entonces, más o menos unos 60%, más o menos, unos 60 y tantos por ciento, 50 y tantos por ciento. Y esta pérdida
estamos hablando que tenemos un poquito más del 50%, no va a suponer un peligro con la vida, ¿ya? Ustedes dirán, pero tenemos la mitad de función, aún así no va a suponer un problema para la vida. Ya más adelante vamos a ver hasta qué punto, cuál es el punto, pero más o menos para que ustedes entiendan, un riñón completo puede faltar y aún así ustedes vivir normales. De hecho, en medicina nosotros decimos que ustedes, o en general las personas, no son, no sabemos si es que tienen dos riñones hasta que demostremos que efectivamente tienen riñones. ¿Qué sucede? Muchas veces en nuestra práctica clínica nosotros pedimos alguna ecografía, la persona se hace la ecografía, regresa y me dicen, wow, solo tengo un riñón. Y entonces decimos, "Ah, bueno, porque no todos tenemos dos riñones. Y aún así seguimos siendo normales. Inclusive hay patologías como el riñón en herradura, ya de eso hablaremos más adelante, en el cual la persona solo tiene un riñón fusionado que está formándose justamente como una herradura y sigue siendo normal. O sea, no tiene ninguna alteración, no está en falla renal, no va a entrar a diálisis. Entonces, hasta que no tengan ustedes una ecografía que pruebe que tengan dos riñones, no sabemos si es que ustedes tienen dos riñones o un riñón, o si es que tienen alguna alteración. Y aún así, ustedes probablemente son personas que son normales, ¿ok? Entonces, muy importante estos conceptos de los riñones. Entonces, cuando ustedes vean a una persona que tiene una falla renal, muy probablemente ha excedido el- la cantidad mínima que nosotros tenemos para poder mantener nuestras funciones fisiológicas. ¿Listo? ¿Cuántos años puede vivir una persona en diálisis? Eso es algo muy subjetivo. Nosotros día a día vemos muchas personas que están muchos años en diálisis y mientras haya una homeostasis adecuada, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Las personas pueden llegar a tener probablemente una expectativa de vida un poco menor a la expectativa regular, pero pueden vivir mucho tiempo. ¿Listo? Eh, Hemos dicho que las nefronas tienen capilares, que las estamos viendo acá, capilares. La nefrona, este capilar nosotros le vamos a llamar glomérulo, también va a tener un túbulo largo. Vemos este tubo tan grande que también se hace como si es que fuera un ovillo. Y esta parte es la que se va a relacionar con la orina. Esas son las dos partes de de la nefrona, ¿ya? Así como neurona, en el neurona es en el cerebro, como nefrona es, y ustedes van a poner ahí riñón, ¿ok? Esta red de capilares no solamente se van a extender, sino que se van a anastomosar y van a tener una presión que hemos dicho de 60 milímetros de mercurio. ¿Listo? Estas células que revisten a este glomérulo se llaman cápsula de Bowman, que ya le hemos dicho. El filtrado se va a realizar desde los capilares hacia la cápsula de Bowman y después van a ir a esta parte que se llama tubo proximal, ¿ya? El que está más cerca a la neurona se llama el que está más próximo y el que está más lejos el que está más distal, ¿no es cierto? El túbulo proximal va a fluir hacia una asa que se llama asa de Henle. ¿Listo? Acá ven ustedes, asa de Henle, que va a descender hasta la médula. Miren ustedes hasta dónde va a ir. Desde aquí hasta acá. Esa asa de Henle después va a retornar a la corteza, se va a engrosar y se va a denominar segmento grueso de la asa de Henle. Finalmente va a terminar en lo que es em, el túbulo distal. ¿Listo? Es importante que la rama ascendente, ¿está? La rama ascendente gruesa, porque han visto que hay una rama delgada y hay una rama gruesa, tiene en su pared una placa de células especializadas que se llaman mácula densa.
Estas, de hecho, son una de estas cosas que son preguntas de examen. ¿Ya? ¿Dónde está localizada la mácula densa? Y ustedes van a decir, en la rama ascendente gruesa del asa de Himmel. ¿Listo? Ya vamos a ver la importancia de la mácula densa, pero generalmente, o en palabras simples, está relacionada con la función de la nefrona, el control de la función de la nefrona. A ver, veamos. Dice, podemos vivir sin un riñón. Cuando tenemos ambos riñones no los estamos al 100%, o mejor dicho, necesitamos que funcionen al 100% todo el tiempo. A ver, ¿podemos vivir sin un riñón? Sí, sí podemos vivir sin un riñón. Inclusive podemos vivir con un solo riñón que no funciona al 100%. Y es completamente compatible con la vida, es completamente regular y ustedes no van a sentir diferencias. Y esa es la base por la cual, por ejemplo, las personas pueden donar sus riñones. Ustedes han visto que muchas personas donan su riñón, es una madre a su hijo, un gemelo a su hermano, un padre a su hijo, a su hija. Entonces, esa persona dona y sigue teniendo una vida regular, porque la función de los riñones es tan potente que no necesitamos el 100% para poder mantener el, vamos a decir, las funciones fisiológicas. Pero, recuerden, si esa persona solamente tiene o sea, el 50%, estamos diciendo que un riñón es 50%, el otro riñón es 50%, juntos hacen 100%. Probablemente cuando llegue a los 40 años, esa persona no va a empezar su cuenta de ese 100% y decir que a los 40 va a tener 90%, sino probablemente a los 40 años va a tener 40% de riñón funcionante, a los 50 años va a tener solamente de repente un 30%, y así va bajando hasta que llegamos al punto en el cual de repente a los 70 años puede ser que haga una falla renal. ¿Listo? A ver, también puede ser que, eh, a ver, dice que puede ser que nuestro sistema urinario cambie drásticamente sus sistemas tan solo por tener un riñón. No, los riñones tienen, así como les decía, que las funciones es prácticamente como que ustedes sacan un libro de protocolo. ¿Han visto en las empresas cómo trabajan con protocolos? Por ejemplo, si es que ustedes dicen, no sé, vamos a abrir la puerta, ¿cuáles son el protocolo? Caminamos hacia la puerta, cogemos no sé, el pistón o de repente, no sé, la cita de la puerta. Movemos a la derecha, movemos a la izquierda, no sé. Abrimos la puerta. Esos son 4 pasos, digamos, o 3 pasos. Exactamente igual tiene un manual nuestro cuerpo. Las funciones se hacen en un orden. Y ese orden es el que generalmente nosotros estamos estudiando en fisiología. Y ese orden lo pueden hacer una cantidad pequeña de neuronas, de nefronas, y aún así mantener el volumen regular de nuestro cuerpo. O sea, vean ustedes cuán noble es este órgano. O sea, es un órgano súper chamba, porque trabaja con un montón de volumen. Es un órgano que no necesita que todos los trabajadores estén al 100%. Algunos se pueden dormir, algunos pueden morir, y aún así le sigue poniendo punch. Obviamente, va a llegar un punto en el cual el, vamos a decir que el volumen que está llegando o el trabajo que está haciendo va a ser mayor o va a hacer que este tejido tenga un tipo de desgaste. Y estamos hablando que ese desgaste se empieza a sentir a partir de los 40 años con una disminución de un 10% de la masa o de la cantidad de nefronas funcionantes. ¿Ok? Pero inicialmente todo va ok. Si ustedes tienen 17 años y solamente tienen un riñón porque les ha donado, esa persona va a hacer su vida completamente normal. Y es algo que nosotros vemos diariamente en nuestra práctica clínica. Recuerdo mucho que el 25 de diciembre, el día de Navidad, estaba yo en mi casa. Felizmente ese día tenía libre del hospital, uno de los pocos días que tenía libre. Y como a las 5 de la tarde me llamaron o un poco más temprano, me parece que fue en la tarde, en la mañana,
no estoy muy seguro, pero me indicaron que una persona había fallecido. Era una persona muy joven que era un potencial donante y que necesitaban personas justamente para el trasplante renal. Y si es que tenía disposición de tiempo para me parece que eran las 8 de la noche que empezamos el proceso de trasplante renal. Obviamente en la mañana se realiza el hecho de nosotros poder recuperar los órganos, ya sean los riñones, el corazón, la córnea y distintos tipos o equipos de cirujanos se encargan de eso. Y en el transcurso del día vamos programando lo que van a ser las operaciones. Y como a las 8 de la noche, me parece que duró hasta las 3 de la mañana, si mal no recuerdo, pudimos implantar esos riñones en dos personas. Una de ellas, una señorita me parece que tenía entre 14 y 16 años, que luego de eso hizo su vida absolutamente regular, y una persona también joven, entre sus 20 y 30 años, que también recibió parte del riñón. Esas, eh, vamos a decir, el hecho de que hayan recibido solo un riñón, les va a permitir a todos ellos que probablemente tengan una vida regular. Definitivamente, ya hemos hablado acerca de lo que es el sistema linfático, hemos hablado acerca de lo que es los mecanismos de incompatibilidad, o por lo menos hemos tocado algunos aspectos. Probablemente van a tener que estar inmunocomprometidos para que su sistema inmune no reconozca esos riñones como extraños, porque son extraños, son de otra persona, tienen otros complejos de histocompatibilidad. Pero si es que logramos mantener bien la respuesta inmunitaria, esas personas van a poder producir orina, van a poder ir a la discoteca, van a poder tener hijos, van a poder hacer su vida absolutamente regular, sin tener que ir a diálisis, sin tener que, no sé, sufrir de alguna manera. Por tanto, si es que ustedes en este momento no son donadores de órganos, yo les recomendaría seriamente que consideraran donar sus órganos. Lamentablemente, cuando nosotros fallecemos, nuestros órganos van directamente a formar parte del abono orgánico, probablemente, ya sea que los cremen o que de alguna manera nos entierren, ¿no? Pero si es que ustedes de alguna manera decidieran que nosotros, o que quieren donar sus riñones, pueden hacer sus riñones o sus demás órganos, pueden hacer que cambie la vida de una persona de mañana a noche. O sea, uno de los impactos más grandes que pueden ustedes hacer con una persona. ¿Listo? Me preguntan respecto a la sed. No se preocupen, vamos a ver con detalle lo que van a ser los mecanismos reguladores. Pero, ¿qué sucede en la diabetes? En la diabetes, chicos, nosotros tenemos una alteración de lo que es la concentración de glucosa. ¿Ya? La glucosa, que ustedes lo han estudiado, supongo, extensamente en sus clases de química, y que en palabras simples es el azúcar. Si ustedes van a la cocina, donde sea, que no sea stevia, obvio, cogen azúcar regular, eso va a estar en nuestro cuerpo en una concentración. Generalmente nosotros decimos que la concentración de azúcar en la sangre no debe sobrepasar 80 miligramos por decilitro en ayunas, ¿listo? Y no más yo diría, no más de 200 miligramos por decilitro después de que nosotros comemos. ¿Qué sucede si es que una persona tiene diabetes? Probablemente no va a regular esa cantidad de glucosa que está entrando a la sangre. No sé, se come un rico chicharrón, no sé, no sé qué les gustará, chicos. Muchos helados, eh, os toma alcohol. Recuerden que el alcohol tiene una alta cantidad de carbohidratos. Esta persona probablemente va a tener una cantidad, no sé, de 300 o 400. He visto hasta 600 miligramos por decilitro. He visto cosas así increíbles en emergencia, pero tienen una cantidad alta de miligramos por decilitro en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Obviamente, los mecanismos reguladores van a decir, ok, tenemos que diluir ese azúcar. Sí o sí tenemos que diluirla, porque en este momento no está bien esa concentración. El azúcar se va a pegar.
se va a pegar en las arterias, se van a pegar en los eritrocitos, se va a pegar en todo. Y eso va a alterar la fisiología de la célula. Si se pega un eritrocito, ese eritrocito no necesariamente va a tener la movilidad regular, de repente se va a pegar a otras áreas, ¿no es cierto? Entonces, la sed es un mecanismo de regulación para que se pueda diluir esta cantidad. Y recuerden que cuando nosotros, ¿se acuerdan cuando veíamos esa U en la que veíamos concentración, dilución, y como para que alcancemos la misma concentración teníamos que aumentar la, el contenido de agua para que esté más diluido? Es una de las primeras clases. Yo estoy segura que lo recuerdan. Ese es el mecanismo por el cual nuestro cuerpo trata de diluir y luego obviamente el riñón va a filtrar toda esa cantidad, por ejemplo, un poco aumentada de líquido extracelular y va a tratar de mantener el volumen y de eliminar la cantidad de glucosa necesaria. Y también, obviamente, los mecanismos de insulina va a probablemente aumentarse la concentración de insulina. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, en la orina de un diabético vamos a poder encontrar de repente glucosuria. O sea, vamos a ver que la glucosa tiene contenidos diría que la orina tiene contenidos de glucosa. Vamos a ver distintos aspectos, ¿ya? ¿Y qué sucede? Obviamente, eh, estos mecanismos, hasta cierto punto, no van a poder funcionar todas las veces. Entonces, si bien los diabéticos tienen un proceso de polipsia, polifagia, poliuria, quiere decir que van al baño mucho. ¿Por qué? Porque tienen más contenido de agua y necesita eliminarse todo eso que tenemos. Toman mucha agua y también quieren comer mucho. Va a llegar un punto en el cual esto se agota y la persona lamentablemente no puede manejar sus contenidos de glucosa y esa glucosa empieza a dañar distintas áreas, entre ellas el riñón. Y las nefronas se ven afectadas. Y si es que, por ejemplo, esto se ve afectado, se muere, recuerdan apoptosis, se queda como un huequito. Y en esos huequitos van pasando proteínas, la persona se va afectando, vamos a decir, en su homeostasis regular y tenemos todas las cosas que son características de la diabetes. ¿Ya? Pero, chicos, la diabetes no es el tema de ahora. Nosotros recuerden, estamos viendo lo que es normal, la fisiología. Lo que acabo de describir se llama fisiopatología y no es la fisiopatología completa, es un atisbo de la fisiopatología. Es para diluir el soluto, sí, está bien, es para diluir el soluto. Sí, es muy parecido, Fabián. Ujú. Exactamente igual como el ejercicio que tú has mencionado, o como el ejemplo que tú has mencionado, es exactamente igual, es lo que nosotros ya habíamos visto cuando trabajábamos con osmolaridad. ¿Ok? Listo. Entonces, regresando a nuestro tema, nos hemos desviado un poquito, vemos que los conductos colectores se van a fusionar progresivamente y se van a convertir en el conducto colector medular. ¿Listo? Acá vemos, y se van funcionando. Acá hay otro conducto colector, y se van a formar un conducto colector mayor o conducto colector medular. Y estos conductos colectores también se van a ir fusionando y vamos a formar las puntas que recogen aquí las papilas renales. ¿Listo? ¿Cuántos túbulos colectores tenemos? Casi unos 250 conductos colectores muy grandes en una nefrona. ¿Listo? Y cada uno va a recoger más o menos unas 400 nefronas. ¿Listo? Ah, también es importante que sepan que las nefronas van a ser un poquito diferentes si es que están localizadas bien en la corteza, o sea, son corticales, o si es que ya están pegaditas acá como, ven ustedes esta parte arciforme donde se está atisbando que estas nefronas están casi en la médula, que se llaman cerca de la médula, es yuxtamedular. ¿Listo? Entonces, hay dos tipos de nefronas. Las nefronas, em, acá está. Las nefronas corticales, ven que esta línea está separando la corteza de la médula y esta otra está casi en la médula. Entonces, las corticales y las yuxamedulares. Las nefronas corticales
tienen asas de Henle. Ven esta asa de Henle. Nuevamente, chicos, si es que no me escucharon bien, de repente se han perdido. Acá. Vemos que la nefrona va a tener primero una arteria aferente. Aferente quiere decir que llega. Eferente quiere decir que se va. Una arteria aferente y una arteria eferente. Aferente, eferente. Va a estar rodeada por una cápsula que se llama cápsula de Bowman. Luego va a tener el túbulo proximal. Antes nosotros le llamábamos túbulo contorneado proximal. De repente todavía lo pueden leer así en la literatura. Es lo mismo. ¿Por qué le dicen contorneado? Porque tiene así como como unas curvitas, ¿ya? Túbulo contorneado proximal. Luego vamos a tener el asa de Henle, que va a tener una parte que es gruesa, y luego gruesa y descendente, delgada, una parte que forma una U, luego una rama ascendente, tanto delgada como gruesa. Acá le han dicho segmento fino y segmento grueso. Y recuerden, en el segmento grueso del asa de Henle se encuentra la mácula densa. Listo, mácula densa, muy importante. Y luego esta se va a continuar con otro túbulo contorneado, que se llama túbulo contorneado distal. Y este túbulo contorneado distal se va a relacionar con el túbulo conector y con el túbulo colector cortical. ¿Listo? Una serie de túbulos van a llegar hasta la médula para el túbulo colector medular y finalmente va a drenar su contenido en el túbulo o en el conducto colector que va a terminar probablemente en la papila. ¿Ok? Entonces, decíamos que esta parte del asa de Henle es diferente en las nefronas corticales que en las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas corticales tienen una asa de Henle corta, que solamente se va a relacionar con un poquito de la médula, como pueden ver ustedes. Acá ven las venas y las arterias arciformes, y como justo a donde está dándosle la curvita, más o menos hasta ahí se relaciona el asa de Henle. Y luego vamos a ver que más o menos un 20 a un 30% de estas nefronas se van a distribuir en la parte un poco profunda de la corteza, ya llegando hacia la médula. Ya estas se les llaman yuxtamedulares. Estas nefronas yuxtamedulares van a tener un asa de Henle, como pueden ver ustedes, grande. Acá ven una línea que representa la zona interna de la médula del riñón, que podría ser, por ejemplo, una papila, ¿no es cierto? Porque acá vemos el conducto colector y luego, bueno, el conducto de Bellini. Entonces, la primera diferencia son las asas de Henle, como una es más larga y la otra es más corta. También vemos que las estructuras vasculares que irrigan a la nefrona yuxtamedular van a diferir un poquito de las estructuras de las nefronas corticales. ¿Listo? Vemos que el sistema tubular va a estar rodeado por una extensa red, ven ustedes acá, una red extensa de lo que son los vasos capilares peritubulares o capilares peritubulares. Estas tienen arteriolas. Miren, acá como la arteriola. La arteriola es un poco más, la eferente, sobre todo la eferente, es larga. Miren ustedes, la arteriola eferente es un poco más larga y se va a extender desde los glomérulos hasta la médula externa. ¿Ya? Desde los glomérulos hasta la médula externa, y luego se van a dividir en capilares, que no lo vemos acá. ¿Se dan cuenta ustedes acá? Cómo tenemos capilares peritubulares. Eso es algo muy interesante. La red de vasos sanguíneos nos va a permitir entender también qué es lo que está pasando. ¿Listo? Así que pongan atención a estas cosas. Cuando nosotros vemos
que esta arteriola eferente está formando estos capilares alrededor de los vasos, o llamado también capilares peritubulares, vamos a ver que se va a dividir en unos vasos especializados, que como ven van más o menos rectos, que se llaman vasos rectos. Y esos vasos rectos van a acompañar al asa de Henle hasta la médula. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo están acá? Los vasos que no los vemos acá. Y eso le va a permitir tener una red especializada de capilares en la médula. Miren chicos, no solo en la corteza, sino en la médula. Y van a vaciar este contenido en los vasos rectos, pero venosos. ¿Ok? O sea, en las venas. Y por tanto, van a ayudarnos o van a desempeñar una función en lo que es la concentración de la orina. ¿Listo? Concentración de la orina. Entonces nosotros vamos filtrando, filtramos, pero estos vasos, por permeabilidad, van a recuperar agua y van a permitir que la concentración de la orina sea diferente. ¿Ok? No vamos a hablar ahorita todavía de la producción de la orina, pero sí de repente vamos a mencionar un poquito de la micción. La micción es un proceso por el cual la... Ay, creo que acá tengo una... Ahí está. La vejiga, acá lo tenemos, ya sea la vejiga femenina o la vejiga masculina, van a progresivamente aumentar la tensión de sus paredes y van a desencadenar un reflejo nervioso que se llama reflejo miccional. Y lo que va a provocar es el deseo imperioso de orinar. Es ese deseo que uno sí o sí quiere orinar. ¿Ok? Por tanto, es un deseo de vaciar la vejiga. El reflejo miccional es un reflejo medular autónomo. ¿Listo? Está presente en la corteza cerebral o en el tronco del encéfalo y se puede facilitar o inhibir. ¿Ok? Eso también es importante. La vejiga, como pueden ver ustedes, es una cámara y si es que no lo sabían, es músculo. ¿Listo? Es músculo liso. Entonces, si nosotros hablamos de músculo liso, nosotros ya tenemos todo avanzado, nosotros sabemos músculo liso, lo hemos hecho en las primeras clases. ¿Cómo se llama ese músculo liso? Se llama músculo detrusor. ¿Ok? El cuerpo de la vejiga está principalmente relacionado, su función principal es la acumulación de orina. ¿Listo? Luego vamos a tener una especie como de cuellito. El cuello es una extensión en forma de abanico, que pueden ver ustedes acá, miren, como un abanico, que va a llegar hasta el triángulo urogenital. ¿Ok? Y que se va a conectar con la uretra. En las mujeres, la uretra es un poco más pequeña, ¿ya? En los hombres, la uretra es un poco más larga. O sea, eso nos va a ayudar a tener características específicas, como por ejemplo, como la cantidad de microorganismos que pueden entrar aquí y pueden causar infecciones urinarias. Es diferente en el hombre y en la mujer. En la mujer es un poco más sencillo porque la distancia es más corta. ¿Listo? La parte inferior del cuello de la vejiga se va a llamar uretra posterior. ¿Por qué? Porque tiene relación con la uretra. Ya hemos dicho que el músculo liso relacionado con la vejiga se llama detrusor. Sus fibras se van a extender en todas las direcciones y cuando se contraen pueden aumentar la presión dentro de la vejiga hasta en 40 a 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante que recuerden esto? Porque, bueno, obviamente ustedes no necesariamente van a estar relacionados, pero cuando cambia la presión de la vejiga, podemos tener, por ejemplo, una vejiga hiperreactiva o podemos tener una vejiga que es incompetente. Entonces, la presión es muy importante que nosotros la conozcamos. ¿Listo? La contracción del músculo detrusor, como estamos viendo, juega un rol fundamental en el vaciamiento de la vejiga. Esa podría ser una pregunta de examen, por ejemplo. ¿Cuál es el músculo relacionado con el vaciamiento de la vejiga? El músculo detrusor. O si es que se les pusiera como un caso clínico, ¿no? Paciente con alteraciones que afectan el músculo detrusor. ¿Cuáles son las funciones que estarían afectadas? Y ustedes dirían probablemente el proceso de micción o vaciamiento de la vejiga. Las células del músculo, las células lisas o las células musculares lisas del músculo detrusor
se van a fusionar entre sí, de manera que van a existir vías eléctricas de baja resistencia de una célula muscular a otra. Recuerden, la fusión que nos permitía, esto lo hemos visto en el corazón, nos permitía que con un voltaje un poco menor nosotros podamos tener o mantener el, vamos a decir de alguna manera, el potencial de acción en una gran cantidad de células porque van a estar de alguna manera interconectadas. ¿Listo? Entonces, el potencial de acción va a poder propagarse a través del músculo detrusor, desde una célula muscular a la siguiente, para provocar la contracción de la vejiga a la vez. O sea, se contraen todos juntos. Vemos que en la pared posterior de la vejiga, nosotros vamos a ver que hay una zona que se llama trígono, que ustedes la están viendo acá. Este trígono se relaciona con la uretra posterior, que ya hemos visto que es la uretra que está más pegada a la vejiga. Y en este trígono podemos nosotros identificar que la mucosa eh, va a estar relacionada, o la mucosa que va a estar en esta zona del trígono es una mucosa que tiene un recubrimiento liso. ¿Listo? ¿Cómo es entonces el resto de la mucosa de la vejiga? Si ustedes la ven acá, la han puesto así como si fueran unos redonditos porque tiene como unas arrugas, está como plegada. Imagínense un elástico, siempre les digo eso, lo más sencillo. Imagínense un elástico que pueda abrirse mucho y contraerse mucho. Más o menos así, cuando esté en forma de relajada, ustedes van a ver que ese elástico, por ejemplo, va a ser un poquito más doblado, un poquito más arrugado. ¿Listo? Algo así sucede con este músculo. La única parte lisa es esa parte del trígono. Si ustedes ven, acá hay unos huequitos. Y esos huequitos se llaman aberturas uretrales, porque por atrás están llegando ureterales, disculpen. Por atrás están llegando los uréteres. ¿Listo? Cada uréter tiene su entrada en la vejiga que discurre en sentido un poco oblicuo a las fibras del músculo detrusor. Y generalmente pasan 1 a 2 centímetros por debajo de la mucosa vesical, antes de que se vacíe la vejiga. ¿Ok? El cuello de la vejiga, como hemos dicho, o el uretra posterior, tiene más o menos 2 a 3 centímetros. Y su pared está compuesta por el músculo detrusor que está entrelazado con una gran cantidad de tejido elástico. Por tanto, a esta zona se le va a llamar esfínter. Ustedes lo están viendo acá. ¿Qué tipo de esfínter? El esfínter interno. El tono natural de este esfínter interno nos va a permitir que el cuello de la vejiga y la uretra posterior puedan estar, eh, vamos a decir, cerrados y van a permitir la continencia de la orina. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ahorita toman agua, no necesariamente se les va a escapar por la orina, por su uretra, disculpen. No es que, no sé, quieren tomar un poquito de agua, toman el agua y de pronto están orinando a la vez. No, si no tendríamos que utilizar pañal. Tenemos estos esfínteres que nos van a permitir para que nosotros controlemos el tono de eh, o la continencia de la vejiga. ¿Listo? Su tono natural va a mantener que el cuello de la vejiga y la uretra eh, no se vacíen de manera espontánea, entonces impiden el vaciamiento hasta que la presión en la parte principal de la vejiga aumente a un umbral. Y eso nosotros ya lo conocemos, ¿se acuerdan ustedes? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un, un cuadro, nosotros sabríamos que la presión sube, 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 sube y hasta ahí no se vacía, pero de pronto tenemos una parte que va a permitir el vaciamiento de la orina, acá se vacía la orina, y este punto es cuando se alcanza el umbral y ahí sí ya se vacía, ¿no? O se relaja, vamos a decir, este esfínter interno. Más allá de la uretra posterior, vamos a tener un área, que ya sea en la mujer o en el varón,
que se va a llamar diafragma urogenital. Y este diafragma urogenital va a formar lo que es el esfínter externo de la vejiga. Esfínter interno, esfínter externo. Este músculo del esfínter externo está bajo el control voluntario del sistema nervioso y puede usarse para impedir conscientemente la micción, incluso cuando los controles involuntarios intentan vaciar la vejiga. ¿Qué quiere decir? Digamos que ahorita están en la clase, están súper emocionados, están súper concentrados y a alguien le da ganas de ir al baño. Es normal. Es normal que tengan ganas de ir al baño, pero quieren ustedes escuchar lo que estamos hablando ahora porque les interesa muchísimo y se han quedado muy intrigados. Entonces ustedes voluntariamente van a indicarle a su esfínter externo que no, no es momento de vaciar la vejiga, van a aguantar un poquito, ya falta poco para que acabe la clase, y terminando la clase van al baño. ¿Listo? A eso se refiere la función del esfínter externo, a que al ser un músculo de control voluntario, nosotros podemos decir en qué momento podemos ser conscientes de impedir que la micción se dé, incluso cuando tenemos muchísimas ganas de querer ir al baño. ¿Listo? Para que entendamos también cómo funciona esto, es importante que sepamos la inervación de la vejiga. ¿Listo? La vejiga está inervada a través de los nervios pélvicos. Si se acuerdan, nosotros teníamos la columna, eh, ya sea cervical, torácica, lumbar. Acá tenemos la lumbar y la sacra. ¿Ok? Em, los nervios pélvicos se conectan, o bueno, los nervios que inervan a la vejiga están principalmente relacionados, y ustedes pueden ver acá, con el plexo sacro. ¿Listo? El plexo sacro, sobre todo los segmentos S2 y S3, va a emitir o va a permitir que algunos nervios discurran y lleguen hacia la vejiga, su cuerpito, la uretra posterior o cuello de la vejiga, y nos van a permitir también entender cómo, por ejemplo, hay otros estímulos. Acá vemos L2 con estímulos simpáticos, también tenemos el plexo pudendo o el nervio pudendo, que va a tener funciones principalmente relacionadas con el esfínter externo. Ok, ¿para qué sirve esto? Para que ustedes entiendan lo que sucede. Recuerden que la fisiología nos permite entender. Si yo les dijera, no sé, eh, el señor Reese es una persona que es un actor que interpretó a Superman. Y se ha reportado que a las 10 de la mañana ha tenido un accidente de tránsito. Ojo, Christopher Reese, si mal no recuerdo, ya falleció. Este es un ejemplo. Pero digamos que ha tenido un accidente, no de tránsito, vamos a decir un accidente de caballo. Y se ha lesionado la columna a nivel de S1, S2, S3 y S4, a partir de S1. ¿Qué espera usted que suceda en esta persona? Entonces yo creo que ustedes me van a decir de manera muy correcta de que probablemente tenga alteraciones de la micción. Puede tener un escape, porque no va a haber control del esfínter externo. Puede ser que tenga una vejiga que no necesariamente reaccione hacia o tenga alguna relación con el volumen. Entonces es importante que ustedes sepan qué es lo que sucede. De esto podemos también deducir que hay fibras tanto sensitivas como fibras motoras. Motoras para que pueda funcionar el músculo detrusor, sensitivas para saber en qué momento nosotros tenemos que miccionar o no. Las fibras sensitivas lo que van a detectar es el grado de distensión de la pared de la vejiga. Las señales de distensión, por ejemplo, de la uretra posterior, son especialmente fuertes y son los que son responsables del inicio de los reflejos que provocan el vaciamiento gástrico, el vaciamiento de la vejiga. ¿Listo? Los nervios motores están transmitidos por los nervios pélvicos, que son fibras parasimpáticas. ¿Qué tipos de fibras? Parasimpáticas. Y estas fibras, o sea, si les digo, la inervación del músculo detrusor, ¿cómo es? Y ustedes van a decir, es una inervación parasimpática. Estas fibras van a terminar en células ganglionares, que van a estar localizadas en la pared posterior de la vejiga o en la pared de la vejiga.
Y luego los nervios postganglionares cortos van a inervar al músculo detrusor. ¿Listo? Esto es muy importante, demasiado importante que comprendan. Los nervios pélvicos también son encargados de dos tipos de inervación. La primera son las fibras motoras esqueléticas. ¿Listo? ¿Cómo van a llegar estas fibras motoras esqueléticas hasta la vejiga? Van a llevar a través del nervio pudendo. ¿Listo? El nervio pudendo va hacia el esfínter externo, como pueden ver ustedes. Estas son las fibras motoras esqueléticas. ¿Cómo son estas fibras? Como hemos dicho, son voluntarias. ¿Listo? Además, también vamos a ver que la cadena simpática o la inervación simpática se va a dar a través de los nervios hipogástricos. ¿Listo? Que sobre todo se conectan con el L2. El L2 nos va a permitir que estas fibras simpáticas estimulen a los vasos sanguíneos y tienen que ver poco con la contracción. Entonces, ¿cuáles tienen que ver con la contracción? Parasimpáticos. ¿Cuáles tienen que ver con el control voluntario de la micción? El nervio pudendo con el esfínter externo de la vejiga. Algunas fibras sensitivas también sabemos que van a pasar a través de los nervios simpáticos y pueden ser importantes en la sensación tanto de plenitud como en la sensación de dolor que puede sentir una persona. ¿Listo? Yo creo que, chicos, nos quedamos acá porque si no me voy a pasar. Y la próxima clase vamos a ver un poquito más acerca del reflejo miccional y vamos a profundizar todo lo que es lo relacionado con la nefrona. ¿Ya? Falta un poquitito para acabar. ¿Listo? Chao, chicos.